Buenas tardes, chavos, espero se encuentren bien. Nosotros vamos a continuar con nuestras clases de técnicas culinarias. En la última diapositiva que nos quedamos fue en las partes del pollo, bueno, en el pollo en sí. El pollo puede ser porcionado o cortado de diferentes maneras dependiendo nuestras necesidades. Entonces, la manera más común en la que nos cortan el pollo es en esta manera. De aquí obtenemos de 8 a 10 piezas. ¿Sí? La pechuga la dividimos en 4, la pierna y muslo y las alas. Entonces, ¿qué característica o qué debemos de tener en cuenta a la hora de nosotros empezar a cocinar pues las piezas del pollo? Una, los, las piezas que tengan hueso van a tardar más en cocinarse. ¿Por qué? Pues por el mismo hueso. ¿Qué piezas del pollo no tienen hueso? Pues en este caso la pechuga. Pero si nosotros deshuesamos las piernas o muslos de pollo, estos se van a cocer de manera más rápida. Entonces, bueno, pasemos rápidamente al tema de los pescados. Entonces, el pescado básicamente nosotros lo podemos encontrar aquí en México de tres maneras: entero, en filete o en posta. ¿Sí? Entonces, la posta sería más que nada como la imagen que están viendo. Tenemos el pescado, lo tomamos con la mano y generalmente pues vamos cortando el pedazo del grosor que nosotros vayamos necesitando. Generalmente las podemos hacer fritas o los podemos utilizar para caldo de pescado. El segundo método para cortar un pescado es sacando el filete. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos pescados pequeños, como los que podemos ver generalmente en el supermercado, y tenemos pescados grandes como el salmón. Nosotros podemos sacar el filete de esta manera. Si tenemos un pescado convencional, pequeño, tomamos un cuchillo y hacemos dos incisiones. Una cerca de la cola, como pueden ver en la imagen, la segunda atrásito de la cabeza. Después con el cuchillo empezamos a cortar por donde está la aleta dorsal y con la punta del cuchillo vamos fileteando y vamos despegando un poquito de la carne para evitar dejar carne pegada a las espinas del pescado, y después hacemos lo mismo por abajo. Por último, quitamos la piel del filete de pescado. Hacemos una pequeña incisión, jalamos la piel y hacemos que la piel se deslice. Y así evitamos dejar carne de pescado en la piel. Siguiente punto, chavos, los camarones. Los camarones o los amas o los odias. Entonces, ¿pero qué hay que saber acerca de los camarones? Generalmente los podemos encontrar en la tienda cocidos, enteros, sin cabeza. Si nosotros compramos un camarón crudo, hay que limpiarlo. ¿A qué me refiero con limpiarlo? Uno, quitarle la cáscara, quitarle las patas y quitarle la cabeza con los dedos, es decir, arrancársela. Pero ahí no termina la limpieza. No sé si ustedes lo sabían o no, pero los camarones tienen pues una tripita, el intestino, en la parte de arriba, como pueden ver en la imagen, y esta pues lleva el excremento del animal. Entonces, el camarón, mientras más grande, pues esta tripita es de mayor tamaño. En algunos casos hasta es visible a través de la carne pues sí, lo podemos ver desde fuera. Entonces, nosotros tenemos dos maneras de sacarle esta tripita. Con un cuchillo abrimos por arriba el camarón y le sacamos la tripita y se acabó. La segunda es, si nosotros no queremos abrir el camarón, con un palillo pinchamos el camarón en la parte de arriba muy pegadito donde estaba la cabeza y hacemos unos pequeños movimientos para tratar de enredar la tripa y sacamos pues la tripa por el agujerito que le hicimos, y así pues se conserva la estética del camarón. Otra cosa, el camarón tiene una segunda tripa por abajo, es muy delgadita, muy pocas personas se lo quitan,
pero pues sería exactamente lo mismo. Hacemos una pequeña incisión por abajo, retiramos la tripita. Esta casi siempre es transparente, entonces pues no pasa nada. Y pues de hecho muchas personas a lo mejor antes de esto ni siquiera sabían que el camarón tenía una tripita y que podíamos quitársela. Digo, no nos ha pasado nada, entonces pues no es malo. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer con nuestro camarón? Pues un corte mariposa. El camarón lo cortamos y lo abrimos. Y es importante aplastarlo. Lo podemos, y pues ya después lo podemos empanizar o cualquier cosa que queramos hacer con él. Y es importante aplastarlos para que obtenga esa formita de mariposa. Bueno, chavos, pasemos a la unidad 3. ¿Qué vamos a ver en la unidad 3? Vamos a ver espesantes y vamos a ver salsas madres. En la parte de los espesantes, pues nosotros hablamos de elementos animales o vegetales con alto contenido de proteínas o almidón. Y estos van a aportar viscosidad y textura a una preparación. Entonces, los de origen vegetal generalmente van a ser ricos en almidón, que el almidón es un hidrato de carbono generalmente presente en cereales y tubérculos. Entonces, los almidones generalmente se tienen que disolver en un líquido frío y agregarlo a un líquido caliente que nosotros queramos espesar. ¿Para qué? Para evitar que se hagan grumos. Un error muy común es nosotros querer espesar algo, agarramos maicena, agarramos harina y se lo aventamos a la ollita con el líquido hirviendo y se nos hacen grumos y ahí andamos colando, andamos licuando o lo que sea. Bueno, entonces, otra cosa importante, después de nosotros haber agregado el almidón en un líquido y después espesarlo correctamente, el almidón se tiene que cocer, tiene que hervir en la preparación que vayamos a espesar cierto tiempo. ¿Por qué? Porque si no lo hace, puede no espesarse, dos, pues sabe a crudo o se siente arenosa la preparación. Esto pasa más comúnmente con la maicena que con la harina. La harina se cose más rápido. Bueno, ¿cuáles son los ejemplos de espesantes más comunes aquí en México? 1. La fécula de maíz, mejor conocida como maicena. 2. La tapioca es una fécula, o sea, como una harina muy fina extraída de la raíz de la mandioca. Se popularizó mucho con esto de los tés, los bubble teas y todo esto. Las perlitas esas que venían en los tés fríos. La fécula de papa, un ejemplo de esto es el puré de papa instantáneo, ya saben, las hojuelitas o el polvito, que lo agregamos en agua hirviendo o leche hirviendo con mantequilla y pues ya tenemos puré de papa. La harina de arroz, pues estas cajitas azules de marca 3 estrellas, son harina de arroz, lo podemos utilizar para hacer desde agua de horchata, atole, creo que hasta tienen una línea de crepas de harina de arroz, pero bueno. El último y de los más utilizados es la harina de trigo. Entonces, con la harina de trigo nosotros podemos preparar un roux, que es un espesante utilizado en la cocina francesa. Sí, lo vamos a ver a continuación. Entonces, un roux es una preparación de harina 50 y 50, 50% de harina, 50% de mantequilla, es decir, en partes iguales. Si tengo 50 gramos de harina, utilizo 50 gramos de mantequilla. Las ponemos en un sartén, ponemos el sartén al fuego, estas se van a derretir, se van a incorporar y con una palita empezamos a moverlas. ¿Qué es lo que va a pasar? Dependiendo que tanto lo tenga al fuego, va a ser el color que va a tomar mi roux. Y puede ser pálido, dorado u oscuro. ¿De qué va a depender el color? Pues de nuestra preparación que vayamos a espesar. Si nosotros vamos a espesar una salsa o una preparación de un color muy claro o blanco, pues vamos a utilizar un roux pálido. Si nosotros vamos a utilizar
una preparación que es amarilla o de un color no tan claro, pues vamos a utilizar un roux dorado. En dado caso de que nosotros vayamos a espesar una salsa oscura, ya sea café o un tipo gravy o algo parecido, pues utilizamos un roux oscuro. ¿Qué es aquí lo importante? Dependiendo del color de nuestro roux, va a ser la capacidad espesante del mismo.